¡Deje de hacer bulla, viejo ridículo! Hola a todos y bienvenidos una vez más a Retro House, la casa donde el retro nunca muere. Castlevania es uno de los juegos más populares de toda la historia, de eso no cabe duda. Hace tiempo le habíamos hecho un análisis para conmemorar el 30 aniversario de este juego. Si están interesados, en la descripción del video les voy a dejar un enlace para que puedan ver. El día de hoy vamos a hablar de una de las secuelas más polémicas de todos los tiempos. La continuación de un clásico que para muchas personas representa el primer tropiezo de la saga, pero para otras representa uno de los pasos más importantes de esta. Castlevania 2, Simon Quest. You left him for dead in Konami's Castlevania. Un año después del lanzamiento de Castlevania, Konami vuelve a la carga con una secuela que buscaba mezclar la acción con elementos de exploración. Esto no era algo necesariamente nuevo en la saga, pero aún así fue la primera vez que muchas personas pudieron disfrutar de un Castlevania completamente enfocado en aventura. La historia es una continuación directa del juego anterior. Simon Belmont logró derrotar a Drácula, pero a cambio recibió una maldición. Una maldición que está acabando con su vida poco a poco y este tiene que buscar la manera de solucionar este problema. Mientras tanto, toda la región de Transilvania está siendo infestada por monstruos y durante las noches estos se vuelven más poderosos y aterrorizan a las personas. Naturalmente Simon es culpado de todo esto y es visto con cierto recelo por mucha gente. Durante una visita a la tumba de su familia, una mujer misteriosa aparece y le dice que la única manera de poder quitarse esa maldición es juntando todas las partes de Drácula y quemarlas dentro del castillo de este para matarlo de una vez por todas. El arte de ambas versiones es completamente idéntico. Una vez más, Konami decide inspirarse fuertemente en algo ya existente. Para la portada del primer juego se habían inspirado en la pieza artística conocida como el nórdico de Frank Frazetta. Para el arte del segundo juego tomaron inspiración de Ravenloft, un módulo de Dungeons and Dragons en cuya portada se ve un vampiro en la misma posición con la misma paleta de colores. Solo cambian un par de cosas, pero honestamente el parecido es bastante grande. Cuando Konami dio luz verde al primer Castlevania, existieron dos equipos de trabajo que hacían las cosas de forma paralela. El equipo A se enfocaba en el NES o el Famicom, creando el ya conocido Castlevania, pero al otro lado estaba el equipo B trabajando en la versión para MSX. En esta otra versión se dieron una serie de cambios bastante importantes que al final lo convierten en un juego completamente distinto a pesar de que los gráficos y la música sean similares. La versión de MSX conocida como Vampire Killer ofrece una serie de elementos RPG muy interesantes para la época que lo hacían un juego un poco más duradero que Castlevania. Podíamos recolectar cosas como escudos, comprar ítems, recorrer el castillo en busca de pistas y objetos, pero se veía lastrado por un sistema de combate más torpe que Castlevania y una serie de cosas que lo hacían bastante inferior. Era un juego ambicioso, pero se sentía un poco crudo. Hitoshi Akamatsu regresa una vez más a la silla de director y para la secuela del juego quiso juntar las ideas que se dieron en el anterior, tanto la versión de MSX como la de Famicom, dando paso a un juego de exploración 2D. Bueno, como dicen ahí, Metroidvania. Un año más tarde, el juego vería la luz en el mercado americano, donde se convertiría en uno de los juegos principales de la parrilla de Nintendo, contando con una portada en la legendaria revista Nintendo Power. Esta portada fue bastante polémica debido a que mostraba a Simon decapitando a Drácula en una revista que en teoría era para niños. Hubieron varias quejas de los padres de familia en la época. Es una portada que ha envejecido bastante bien a nivel artístico y al día de hoy es una de las portadas más memorables de esta revista. Como curiosidad de la versión japonesa, cada una traía dentro del paquete una Chara Card de Konami. ¿Qué son las Chara Cards? Básicamente eran unas tarjetas intercambiables que venían en varios juegos de Konami de la época. Títulos como Gradius, Getsu Maden y muchos otros más tuvieron. En algunos casos había más de una tarjeta para un mismo juego. Entonces la parte interesante era ver cómo poder conseguir cada una de estas tarjetas sin tener que comprar el juego una y otra vez, ya que en el caso de Castlevania 2 eran 6 tarjetas en total. Aquí podemos ver una en más detalle. Un agradecimiento a Vladimir por la ayuda con esta parte. El primer Castlevania tenía unos gráficos impactantes que rendían tributo al cine de terror de muchas épocas. De manera bastante ingeniosa, el equipo de trabajo logró crear una atmósfera bastante única que pudieron tomar y expandir en este segundo juego. Tendremos que recorrer pueblos,
unas misteriosas mansiones, bosques, pantanos, ríos, cementerios y por supuesto el castillo de Drácula. Al final vemos un trabajo bastante refinado y adecuado al sistema en el que está corriendo. Y eso no es lo único, porque hay que recordar que también están los escenarios nocturnos, que le dan una vibra completamente distinta a todo, y bastaba un ingenioso cambio de color para que las cosas se vieran de una manera completamente nueva. En los enemigos regresan algunos viejos conocidos, pero también tenemos nuevas caras por acá, como hombres lobo, una especie de monstruos cabezas, y no se pueden olvidar los zombies que me agrada mucho, como no sé, que me caen bien, y el verde que tienen contrasta muy bien con los colores nocturnos. Inicialmente iban a ser Kyonshis, pero al final tuvieron que hacerlos más torpes para poder balancear la dificultad. Unos ojos flotantes extraños, los slime que vienen de Vampire Killer, bicho extraño que hace como, no sé, con la mano. Pero bueno, al final las adiciones de enemigos no son demasiadas, ya que la mayoría del tiempo probablemente se invirtió en incluir un mapa grande y poder conectar todas estas zonas. Cosas tan simples como la pantalla de título dejan en claro la calidad de los gráficos de este juego, en especial en la versión japonesa, gracias a la animación y los colores que esta tiene, que le dan un tono bastante imponente. Para sus años estos gráficos eran bastante impresionantes y siento que al día de hoy han envejecido bastante bien. Si hay algo que la saga de Castlevania ha hecho bien en prácticamente todas sus entregas, es el soundtrack, y este juego no es la excepción. En la versión de Famicom Disk aprovecharon el canal adicional de FM que esta aporta. Al final tienen un sonido más agudo, pero tiene un giro muy interesante que podría gustarle a mucha gente. Por otro lado, para la versión americana se tuvo que trabajar en las limitaciones del NES, que no contaba con esta expansión de sonido, y se retrabajó el soundtrack completamente, creando una versión bastante diferente. Suena un poquito más opaca, pero al mismo tiempo tiene un poquito más como de golpe percusivo, que la verdad está bastante bien. Del primer juego se trajo de vuelta a la compositora Satoe Terashima y también se incluyó a Kenichi Matsubara. Este último es a quien se le acredita el tema Bloody Tears, que quizás sea la canción más popular de toda la franquicia y la que se convierte en el tema principal de casi todo el juego. Siento que Bloody Tears es un tema bastante adecuado para recorrer este mapa. Silence of Daylight, que es la canción que suena en los pueblos, es un tema bastante interesante con una serie de reminiscencias al primer juego, pero aún así tiene un giro distinto que lo hace bastante original. Monster Dance es una canción atrapante y movida que refleja un poco sobre esta decadencia que sucede en las noches. Es realmente un buen tema. Dwelling of Doom, que es la canción que suena durante los calabozos, está bastante bien, no es mi favorita, pero estaba ahí, está bien. Incluso el tema de los créditos es un temazo, al igual que el primer juego, así que siento que en el soundtrack quedamos bastante bien, recibimos menos canciones que el primer juego, pero recibimos cosas de calidad. En el papel el concepto de Castlevania 2 es una idea bastante buena, tomar lo refinado de la acción de Castlevania y mezclarlo con los elementos de aventura y RPG de Vampire Killer sonaba como una idea bastante prometedora, pero el equipo quiso ir más allá, ya que quisieron expandir la aventura mediante la inclusión de toda la región de Transilvania como el escenario del juego. Eso es muy interesante, ya que nos saca del castillo y nos permite descubrir un poco más sobre la realidad en la que vive el protagonista. Justo al iniciar el juego nos damos cuenta de la importancia de las conversaciones con las personas, ya que algunos de estos nos darán objetos, comerciarán con nosotros y otros de plano no ayudan mucho porque lo que hacen es mentir o decir cosas simplemente insulsas. El juego cuenta con un ciclo de día y noche que le da una dinámica muy interesante a todo. Durante el día los monstruos son más débiles y los pueblos están abiertos. Durante la noche los monstruos se vuelven más poderosos y todas las personas del pueblo se ocultan, ya que hay una infestación de zombies constante. Esto podría parecer malo, pero durante la noche cada monstruo que matemos nos da una recompensa mayor, dándole así un balance interesante al juego. Cuando amanece y anochece, vemos un texto que nos anuncia
de manera bastante dramática la transición entre el día y la noche. Esto se convirtió en una de las principales señas de identidad de este juego y es una de las cosas más recordadas por muchas personas. Contrario a lo que se dice por internet, estas transiciones son realmente cortas y no estorban para nada. Al mismo tiempo hay una mecánica nueva que es bastante agradable, ya que nos ofrece 3 finales distintos dependiendo de la cantidad de días que tardemos en terminar la aventura. Eso es interesante, ya que nos forzará a rejugar el juego de maneras distintas con tal de ver cada uno de los finales. Para el año en el que salió, es una característica bastante positiva, incluso al día de hoy se agradece bastante. Para sacar el mejor final, por ejemplo, necesitamos terminar el juego en menos de 7 días. Esto podría parecer imposible al inicio, pero cuando nos damos cuenta, hay ciertas partes donde el tiempo se detiene. Cuando entramos a una casa, o cuando entramos dentro de una de las mansiones oscuras, que son las que fungen como calabozos. Algo que también ayuda bastante es que cuando morimos, el juego nos regresa justo al lugar donde quedamos, en lugar de demandarnos algún checkpoint específico. Si vemos la pantalla de Game Over, el juego nos permitirá continuar de manera indefinida. El único castigo será que perderemos todo el dinero que hayamos acumulado. Puede parecer muy cruel, pero era una mecánica bastante típica en los RPGs de esos años. Más bien tomemos en cuenta que en este juego es bastante fácil acumular dinero con respecto a otros RPGs similares. Y al final el límite de dinero es 255, así que tampoco es como que pudiéramos acumular cantidades exorbitantes de dinero que perder. Como es de esperarse en un RPG de acción, iremos consiguiendo ítems que van mejorando nuestro rendimiento y también conseguiremos algunas armas conocidas en la saga, como el agua bendita o la daga. Como novedad se integra el ajo, que depende de cómo la utilices es una arma muy poderosa, y también están los laureles, que nos dan una inmunidad temporal y nos ayudarán a cruzar una serie de obstáculos bastante complicados. El agua bendita es quizá una de las herramientas principales del juego, ya que no solamente sirve para atacar, sino que también nos permite romper bloques que nos dan acceso a nuevos lugares. Es una mecánica que ya conocíamos del primer juego. Para los que nunca habían jugado un juego de esta saga, nada más sepan que aquí uno no puede ver un muro sin contener las ganas de golpearlo, porque probablemente puede haber algún secreto. Una mecánica que no me gusta mucho es el uso de bloques invisibles que fungen como trampas. Son algo molestos y nos van a tener que forzar a lanzar agua bendita u observar a los enemigos para poder determinar dónde están estos. Aunque no son tan molestas como para arruinar todo, no dejan de ser una característica un poco patosa. Las mansiones fungen un papel muy similar a lo que eran los calabozos de Zelda. En cada una de estas habrá un altar que contiene una de las partes de Drácula. Para poder obtenerla no basta con solo encontrarla, sino que también tenemos que encontrar a un mercante que nos venderá una estaca de madera que tendremos que usar para poder romper el hechizo que mantiene esa parte aislada. Cada pieza que obtengamos nos da un beneficio que puede ser de bastante utilidad. Por mencionar un ejemplo, la costilla de Drácula nos permite obtener un escudo que sirve para rebotar los disparos. Esto ayuda muchísimo en algunos jefes y enemigos más avanzados del juego. Conocido en Japón como Dracula 2 Noroi no Fui, que se traduciría como Drácula 2 el sello maldito. Para el lanzamiento japonés se tuvieron que apoyar en el Famicom Disk, ya que esto ofrecía una buena cantidad de espacio a un precio reducido. Y también podían acceder a un par de características de bastante valor, como era la expansión de sonido y también la posibilidad de guardar las partidas. En un juego de este tamaño era una idea bastante buena, teniendo quizá como desventaja la necesidad de cambiar el lado del disquete en algunas ocasiones y tener tiempos de carga cuando nos vamos de alguno de los pueblos o entramos a una de las mansiones. Estos no son tan duraderos y rápido te acostumbras, así que no está nada mal. Si has jugado PlayStation 1, perfectamente te puedes acoplar a esto. Algo muy positivo es la posibilidad de evolucionar el látigo de Simon. Empezamos con el látigo más básico de cuero, que ya conocemos de la primera entrega, pero iremos consiguiendo mejoras que permiten evolucionarlo hasta convertirlo en un látigo de fuego, que es simplemente increíble. En la versión occidental no hay una forma de guardar la partida, pero contamos con un sistema de password. Estos son bastante grandes, pero para un juego de esta complejidad es lo esperable. Un elemento propio de este juego que le da forma a todo el mundo son los cristales. Estos funcionan mediante un sistema de intercambio con el que iremos obteniendo un cristal cada vez más poderoso. La función de estos es ser llaves que nos dan acceso a varias zonas del juego. Es una mecánica interesante, pero abre la puerta a una de las peores características de este juego, ya que el no saber usar los cristales en determinados lugares puede bloquearte completamente. Por ejemplo, el cristal blanco es el que te permite accesar al primer calabozo. Si no lo tienes equipado, no puedes ver una plataforma que hay al inicio
que es vital para poder avanzar. En mi caso personal fue fácil deducirlo por mero descarte, pero para el cristal azul y el cristal rojo es un poco más difícil, ya que para hacer uso de estos debemos de arrodillarnos en determinadas zonas durante una cantidad de tiempo para que estos hagan su efecto. Debido a la ambigüedad de los diálogos de los pueblerinos, es muy poco probable que puedas averiguar esto por tu cuenta. A esto hay que sumarle los típicos problemas de la época para poder traducir textos al inglés y la limitación de caracteres que esto suponía. Y realmente aquí es donde muchas personas se quedaron atoradas sin remedio en este juego. Siendo los más afortunados aquellos que tuvieron acceso ya sea a revistas, a guías o programas de televisión donde explicaban estos complicados acertijos. En mi caso personal llegaba muy adelante en el juego, obtenía muchos objetos, subía bastante de nivel, pero nunca pude averiguar la parte del cristal azul y el cristal rojo hasta que un amigo llegó y me proporcionó una guía donde podía averiguar esto. Pero les juro que fueron años tratando de entender eso y realmente no pude encontrar una pista clara para esto. Y creo que fue el caso de mucha gente porque la respuesta negativa hacia este juego principalmente viene de esa parte. Y en lo personal siento que sí está un poco justificada, porque lo viví y comprendo bien la frustración de no poder entender algo tan críptico con las pistas que el juego me iba dando. Quizá una de las ausencias más notables son los jefes. En este juego contamos solamente con 3 jefes, de los cuales uno es opcional, la muerte, y que incluso si decidimos enfrentarlo es una pelea bastante fácil. Es un poco decepcionante. Los jefes eran una de las principales cosas de Castlevania. Uno quería saber qué monstruo tomaron de qué película clásica y lo pusieron ahí. De verdad se nota que un poquito más de tiempo de desarrollo hubiera servido para pulir esto. De todos los jefes quizá el mejor sea Carmilla. Por un lado tiene un diseño bastante interesante y parece hacer referencia al tema principal del juego, Bloody Tears. Al ver lo fácil que es trabar a la muerte, lo tristemente fácil que es el enfrentamiento contra Drácula, este pobre es muy fácil de trabar, ni siquiera ha terminado de sonar 5 segundos de la música o 10 segundos y ya Drácula está muerto. Es muy fácil matarlo. Y tomando en cuenta la dificultad que hubo en el primer juego para derrotar la primera fase y luego ver que hay una segunda fase sorpresa, realmente da una muy mala impresión. Hablar de los aspectos positivos y negativos de Castlevania 2 es una cuerda floja. Por un lado tenemos un juego de mundo abierto bastante fascinante, con buena música, buenos gráficos, buen control, un balance de dificultad bastante accesible, una aventura fascinante. Pero también tiene sus puntos negativos que hay que resaltar. Como secuela de esto, hay una serie de expectativas que hay que cumplir. La mecánica de los cristales no está tan pulida como debería estar, ya que muchas personas que traten de pasar el juego por su cuenta simplemente se van a quedar atoradas. Y eso me hizo ver los aspectos negativos con demasiada fuerza. Y llevando esta conversación a cabo con alguna gente en foros, fue cuando alguien me dijo: ¡ja! Mira este video, tal vez le va a gustar. Justamente en 2007, esa fue mi forma de conocer al Angry Video Game Nerd, uno de los primeros iconos de YouTube. Y me dejé llevar. Y eso amplificó todavía más el desprecio. Pero un par de años después, volviendo al juego con la cabeza más fría, encuentro una aventura que es realmente cautivante, que se presta para el rejuego, con cada uno de sus finales y mecánicas realmente me atrapan y me hacen querer estar inmerso en este mundo, aunque sea por un corto rato. Así que respondamos la pregunta: ¿vale la pena jugar Castlevania Simon Quest en los tiempos que corren? Uno va a internet y hace esta pregunta y la respuesta de mucha gente será no. Es un juego que ha envejecido mal, es un juego que esto, que lo otro. Muchas cosas le van a decir a uno, pero en mi opinión personal es un juego que sí vale la pena rejugar. Sí vale la pena porque es una aventura divertida, es una aventura con muy buena ambientación, valores de producción altísimos que han envejecido bastante bien, con sus fallos, claramente, pero con toda la documentación e información que tenemos hoy en día, esto ya no es un impedimento. Así que yo recomiendo muchísimo poder entrar en este juego, disfrutarlo y tratar de verlo con una visión más personal, ya que al final del día nadie puede definir los gustos de uno. Es bueno estar constantemente revisando nuestras opiniones sobre las cosas. Este juego conecta con un determinado tipo de audiencia muy bien. Y no olvidemos que este es el segundo juego de Castlevania que tiene elementos fuertes de exploración, y sería lo que definiría las entregas principales de la saga de Symphony of the Night en adelante. Este tipo de aventuras a mediados de los 80s era lo mejor que uno le podía pedir a la vida,
y hoy en día, a pesar de sentirse un poco más añejas, todavía tienen un carisma que lo atrapa a uno y lo hace querer volver a esto. Así que no dudo en recomendar Castlevania 2. Es un juego que con todos esos fallos es memorable, tiene buenas cosas para ofrecer y no dudaría en recomendárselo a alguien para que lo pruebe. Sin más que decirles, me despido porque me voy a jugar con este juego aterrorizante.